Bueno, titeros. Y hoy, pues, este vídeo va a ser hablando de la industria y de lo que ha pasado últimamente en la industria de los videojuegos. Y nada, vamos a empezar el vídeo. Pero Hey nos hace un pequeño resumen, ¿vale? De lo que ha pasado. Dice así: los miembros del sindicato de Bethesda están protestando después de ser despedidos. Y es hilarante lo desconectados que están. Hacemos grandes juegos. Hacemos juegos que los jugadores aman. Hacemos juegos que defienden generaciones. Incluso están sosteniendo carteles que dicen los jugadores merecen algo mejor. Y es como, ¿dónde estaba esa energía todo el tiempo que la corrupta AAA ha estado aprovechándose de los jugadores lanzando basura buggy, sobrevalorada y dirigida a la audiencia moderna? Estaban completamente mudos, pero ahora que los despidieron, están fingiendo que les importa a los jugadores. Y bueno, dijeron, ok, pues te pone un vídeo, ¿vale? Que Morale is really low because, we've been told that we're making great games that players love and that we're doing well, and to have this suddenly hit us has been a huge shock to us. It sucks. We make all kinds of games, all kinds of people love. It'd be really nice if we could just get back to work and make them games that will define a generation of video gaming. I worked at ZeniMax for about 5 years. We are having a march and a rally to demand dignity and respect and an end to the cycle of layoffs. Morale is really low. bueno, se ve toda la farándula que hay, un poquito de lo que hay aquí, y ves a todas estas personas pues que tienen un prototipo determinado de outfit, ¿vale? Y nada. Luego aquí, Mangalayer dice: Bethesda, salvemos a nuestros desarrolladores. Manifestación del 15 de julio de 2026. Y aquí pues sale una Charo o una Karen, ¿vale? Pues así, con cara de estreñida. Luego aquí pues sale racializada, una hippie. Aquí sale otra con otro cartel que dice No Death No Games, con los pelos de colores. Aquí pues bueno, protestas así modo hippielandia. Y bueno, pues está con ahí dándole el sol. Y Death Before Dollars. Básicamente aquí tienes pues a eso, a Bichungus. Aquí se hace eco a Mongol Update, ¿vale? Que esta es una cuenta que lo único que hace es resubir pues vídeos cortos de los streams de Asmongold. Dice así: Asmongold revela que el escándalo de acoso de Blizzard resultó ser falso. Todas las acusaciones de conductas sexuales indebidas, abuso, acoso y o cultura de fraternidad de chicos fueron completamente falsas. California admitió que no había evidencias que respaldaran ninguna de las afirmaciones de robo de leche materna de la habitación de Cosby. Y luego dice también el acoso que llevó a una empleada a quitar. Todo eso fue un teatro, por el hecho de que solo una de cada 5 empleadas de Blizzard eran mujeres. Blizzard pagó 18 millones y estableció prácticas de recursos humanos que discriminaban contra hombres blancos. Mensajes internos entre funcionarios de California mostraron que todo el asunto fue un ardid para enviar un mensaje a la industria y literalmente arruinar a los videojuegos. ¿Recuerdas cuando dije que los gamers son el grupo más oprimido de la sociedad? No son las mujeres, ni las personas gay, ni los trans. Son los gamers. Nos están colonizando en nuestros espacios y se enojan con nosotros por no gustarles. Esto también pasa, como en los anteriores vídeos, con lo que viene siendo la palabra turistas, ¿vale? Aquí, en los videojuegos y en el anime y el manga, también están, que, como dije ya en anteriores vídeos, no se quieren unir a lo que ya está establecido, ¿vale? Lo único que quieren es que tú no tengas lo que te gusta, que hagan productos para ellos que luego no consumen. O sea, estos turistas son los normies, ¿vale? Porque a nosotros nos ponían despectivas, básicamente por si te gustaban antes los videojuegos,
te marginaban por X razones. Luego otros que sí jugaban a videojuegos, ¿vale? Por ejemplo, los FIFAs también se tenían que ocultar de decir eso porque estaba mal visto también. Y esto os estoy hablando de 2012 para abajo. ¿Qué es lo que pasaba? Te veían raro, básicamente, de todo esto. Y luego Emerald Apple le contesta al tuit anterior que he leído, que dice así: todo ese drama sobre la leche materna y la toxicidad de la cultura fraternidades en Blizzard, resulta que probablemente todo era falso. Las feministas, izquierdistas y los activistas del Me Too, todos creen en la idea de que el fin justifica los medios. Mentira. Engañarán, robarán y defraudarán, causando de personas inocentes solo para poder tener una victoria en las guerras de género. Si es cierto, realmente muestra lo malvados que son estas personas. Y Asmongold tiene un 100% de razón. Los gamers son uno de los grupos más oprimidos porque solíamos ser abrumadamente hombres. Era un club de hombres. Y para demasiadas de estas mujeres lo vieron como una amenaza y se organizaron para destruirlo. Por eso no importa si los juegos no se vendían o eran un fracaso comercial. La destrucción de la IP y robarles a los hombres su pasatiempo era el objetivo. La destrucción de Halo, WoW y tantas otras franquicias populares era el objetivo. Luego dice: agregando a mi comentario anterior, resulta que Blizzard no hizo nada malo. Después de que el DFEH de California presentó una demanda, Jason se apoyó en ella con fuerza. Todo fue un timo de Jason para vender sus libros y perseguir fama, mientras esas acciones hicieron que personas inocentes fueran despedidas de las empresas. Cambiaron la cultura de la campaña y convirtieron al WoW en gay. Si eso no hubiera pasado, Asmongold nunca se habría convertido en el gigante de comentario político que es hoy. Todo lo del Cosbit Suite fue completamente tonterías. Solo chistes y humor subido de tono que llevaron a que la gente fuera despedida. Toda la cultura sistemática de frat boys y el acoso sexual generalizado nunca se aprobó. Ninguno de los registros, informes y evidencias siquiera insinuó eso. Incluso las acusaciones de que Bobby Kotick ignoró y toleró fuera completamente BS. El Estado retiró la demanda por acoso. A los 54 millones fueron por presuntas brechas en pagos y promociones, no por el acoso sexual. Luego, todas las otras cosas, como la leche materna robada, el acoso que llevó a una mujer a etc., nunca se aprobaron. Fue solo parte del teatro del timo para impulsar el frenesí mediático. Al final, lo único que es real son solo cosas como microagresiones, un trasfondo de sexismo, más o menos la BS cotidiana, chistes groseros y humor que esperaríais de los gamers hagan en el día a día. Todo este drama nos robó a los gamers lo que Blizzard o OG solía ser. Ahora son los Hootbox gay infiltrados por Karens, conscientes del acoso sexual que ha hecho de sus juegos recientes sean menos audaces, más arcoiris y más representation. Unos pocos malos actores sí fueron castigados, pero no fue la campaña en su conjunto. Todo esto fue diseñado para atacar los juegos centrados en hombres, las campañas de juegos a los gamers en general. No solo afectó a Blizzard, afectó a prácticamente todos los estudios AAA occidentales que tenían demandas similares, y muchos ahora se han hundido por el DEI de mano pesada. Y aquí tenemos pues al culpable. Incluso Jason Redden admite que en su último libro que la Cosmic Suite fue un completo montaje, sin sustancias, y que Kotaku estaba llena de mierda.
pero el daño ya estaba hecho, y muchos grandes desarrolladores de Blizzard tuvieron en algunos casos carreras de más de 20 años arruinadas porque nadie quería contratar a desarrolladores problemáticos, cuando todo era falso, desgarrador e indignante. Luego le contestan al Chris, ¿vale? Y dice, es casi como si hace 12 años el respaldo de Anitya y Zoe se unió a sus mentiras sobre acoso y demostró que no se podía confiar en él. Pero aún así lo creíste. Te lo dijimos. Te lo jodidamente dijimos sobre este pedazo de mierda y no quisiste escucharnos. Aquí Mangalayer pues pone un meme. La consultora, básicamente. Una tía ahí rara. TQA, ¿vale? De diversidad, equidad e inclusión. La localizadora. El inversor. El periodista y la que escribe los artículos. Dice Mangalayer, así operan un verdadero matón. Encuentra una víctima inofensiva y la destroza. Jason Schreier debería ser puesto en la lista negra de la industria. Y aquí vemos como Kotaku pues le da una copia del Dragon Crow, ¿vale? Y luego se pone a decir que es que tienen los atributos de arriba esas mujeres muy grandes. Jason Schreier, qué bonita cultura de chut blancos y asiáticos tienes ahí, Blizzard. Año 2010. No veo ningún personaje no binario ni personajes semi-elfas neurodivergentes. ¿Qué está pasando? Será una lástima que destruyéramos tu tradicional cultura gamer masculina fabricando mentiras. De aquí Thatch. Hace 10 años, Lindsay y yo trabajábamos con Bethesda de manera regular y viajábamos a eventos con ellos de 2-3 veces al año. El interior del estudio se veía completamente diferente en ese entonces. Estaba lleno de profesionales talentosos y trabajamos con algunos de las personas más respetadas que puedas imaginar. Ciertamente vimos algunos tipos excéntricos que aquí y allá, pero no había ni una sola persona que se viera así. Esta gente son caricaturas puras y duras. Hay algo que decir sobre lo rápido que la industria cayó en esta mierda. En menos de una década, estos shit lips o mierdas liberales políticamente rabiosos no solo lograron entrar en los edificios, sino que fueron capaces de desplazar activamente a suficientes talentos como estancar, colapsar prácticamente todos los grandes estudios de la industria. El hecho de que estos idiotas se les diera influencia real en juegos como Elder Scrolls es enloquecedor. Y aquí te pone la imagen de Mangalayer que puso de la otra vez. Antes del Battlefield, vale, del Starfield, y te pone pues esto, Never Apologies, no sé qué. Después del Starfield. Vale, aquí pues básicamente lo que te dice Pirate Nation, para resumir, es que ha vendido menos el Snowbreak después del nerfeo y demás, y de tener el servidor pues eso, cerrado, y después pues censurar todo, ¿vale? Y es así Mangalayer. Estado actual de la libertad artística, ser un desarrollador chino, arriesgar su vida solo para complacer a los fanservice bros en el extranjero, incluso si le... cabeza. El gobierno interviene censurando. Corea hace lo mismo. El gobierno y los grupos feministas intervienen. Y el juego se va al polvo. Desarrollador japonés. Censurado antes de siquiera intentar hacer algo. Recibe una lección del localizador occidental. Obtiene un premio de esclavo de SG del año y se va a dormir. Dice maldita sea. Y bueno, aquí básicamente tenemos lo que está ahora trabajando, lo que viene siendo creadores de Bungie, Halo y demás, que es este juego. No está patrocinado ni por ellos ni por nada, ¿vale? Pero bueno, aquí quiero dejar pues esto,
un poquito de lo que viene siendo ex trabajadores de todo esto y cómo pues se ve pues bien, la verdad, no como otros juegos. Y bueno, titeros, esta es la noticia de la semana. Y nada, dime qué piensas de todo este embrollo que hay y demás. Y por mí que se vayan a freír espárragos los periodistas. Y nada, me despido por aquí, dale un fuerte like, un comentario y nada, nos vemos, titeros.